Hola, ¿qué tal? Vamos a ver entonces el tema siguiente de mercantilismo, que es el de fisiocracia, que inaugura eh, un- una escuela de la economía que es la considerada primera en formular una teoría, una conexión entre conceptos para explicar un ciclo de la economía, explicar como diría Piero Rafa, en vez de una avenida unidireccional donde se parte de unos insumos y se llega al producto final, sin conexión, acá es el primer sistema en que se puede ver que ese punto final puede ser el inicio del siguiente, porque mucha de la producción es insumo de la propia producción en un periodo siguiente. Este concepto aparece hacia mediados del siglo XVIII en manos de una corriente que se llamó fisiocracia, que tenía, por la situación de Francia, esto era en Francia, con François Quesnay, que hizo una cantidad de publicaciones, aún siendo médico, en ese momento muchos economistas no había, estudiando la sangre, él pudo inspirarse para pensar cómo funcionaba el sistema económico, como si fuese esa sangre que va por todo el cuerpo a través de las venas y da algo a cambio recibiendo el anhídrido carbónico y purificando todo el cuerpo. En el caso de este intercambio sería el dinero por mercancías. La cuestión es que estaban fuertemente influidos por la economía de la época, que era en Francia atrasada, no había un desarrollo industrial muy importante, y ante la existencia de grandes campos, la producción en gran escala de lo agrícola hizo que eh, el ejemplo básico de una diferencia importante que va a tomar Adam Smith cuando lo conoce esta escuela y a François Quesnay, a quien le dedica la riqueza de las naciones, que es el de trabajo productivo y el trabajo improductivo que establecen los fisiócratas. Como estaban fuertemente influidos en ese ámbito de economía agrícola, ellos observaban que si se producía más en el agro y la posibilidad de producir más estaba en la tierra, asignaban a la tierra un carácter de fisiología económica, es decir, que la tierra podía producir más de lo que se le daba, es decir, no era simplemente un intercambio de dos mercancías en una especie de trueque, o considerar que físicamente tiene que haber una correspondencia entre lo que entra y lo que sale. No en valor, pero sí en cantidades. Esto en la tierra no ocurre. Uno pone una semilla, sale una planta que da muchas semillas. Entonces aparece algo en particular en la tierra, por lo cual establecen que todo trabajo en la tierra, sea para producir animales o cereales o lo que sea, es un trabajo productivo, es decir, que genera más de lo que se le da. Es decir, genera rendimientos positivos, genera la ganancia. La explicación de que haya un excedente, acuérdense la primera clase que vimos, vuelvan a verla, el core clásico se origina acá, que es la formulación exactamente igual como lo di, solo que con características particulares, es la formación de un excedente, que significa se produce más de lo que se insume. Eso que se produce más vendría a ser, y esto lo vamos a ver en la próxima un poco más detalle, en cuentas nacionales, el excedente. El excedente o producto neto, lo que nosotros llamamos producto en la actualidad. Y eso se hace, repasen por favor la primera clase, tienen ustedes el video, por suerte, que es de la producción total restarle lo que va a ser usado como insumo, por un lado, insumos que son las piezas y partes del capital que se rompen para poder arreglarlas, son los insumos que se consumen en el propio proceso productivo, por ejemplo, el cereal para hacer harina en un molino, o eh, la harina para hacer pan. Todos son procesos de bienes que son intermedios, que son producidos y hay que sacarlos
para poder integrarlos a la producción siguiente. Y lo que se paga de salarios. Si uno le saca la producción total de todo lo que se hace en el país, le saca lo que se va a consumir en el siguiente periodo, uno ya tiene lo que le sobró, lo que le quedó, el excedente. Ese excedente, por supuesto que ya tiene propiedad, porque el que lo produce se quiere quedar con esa diferencia. Uno paga los salarios y se queda con el resto de ese excedente. Eso lo hace el capitalista. En el caso del oficio que insisto, la tierra tenía esa característica de ser productivo. La industria no. Ellos llamaban que la industria era una actividad estéril. En cambio, era productiva la actividad en la tierra. ¿Por qué estéril? Porque identificaban que de la mera construcción de un artefacto, de una manufactura, de una máquina, era necesario comprar todas las piezas y partes y era como de alguna manera armarlo y no aparecía un excedente ahí, no aparecían una multiplicación de esas piezas que uno compraba cuando armaba una máquina. Cuando compraba algunas piezas para armar una máquina no armaba dos. Luego vamos a ver que esto cambia con Adam Smith y establece que el trabajo productivo también puede estar y está en la industria. Pero no deja de, y a diferencia de lo que dice Rubin, que lo castiga mucho esto, tiene un punto de verdad importante los fisiócratas, sobre todo por lo que vamos a ver después, la teoría del valor-trabajo, en el sentido que efectivamente veían cuánto le iba a costar contratar a un trabajador, y en qué lo veían, y qué canasta de cosas yo tengo que, es como si fueran a comprarle el salario, como una canasta física. Fíjense de nuevo la primera reunión que tuvimos, que hablamos del core clásico y el core marginalista. Este es el origen del core clásico, donde se define entonces la resta entre todo lo que se produce y lo que se va a insumir para producir. ¿Cómo sé yo lo que se va a insumir para producir? Por un lado tengo el conocimiento tecnológico, para saber cuánto necesito de cada cosa para producir. En este tipo de tierra, cuánto necesito de grano para producir, de semilla para producir tanto de grano. Y por el lado social, yo tengo un salario que es tomado como dado, que tiene que ver con relaciones de fuerza, ya vamos a verlo más con Smith, con la puja distributiva, de cómo se negocian los salarios y por lo tanto cuánto va a ser esa canasta de grande para cada uno de los trabajadores. Si uno se da cuenta, uno saca un excedente que tiene distintas combinaciones de esos productos, porque uno al consumir de una cosa o de otra puede quedar más o menos de la otra. No tiene por qué quedar igual que antes. La proporcionalidad. Cambia la proporcionalidad de ese producto neto o excedente y de ahí se puede deducir, lo vamos a ver recién cuando veamos Ricardo y Marx, deducir los precios a los cuales podrían ser vendidos de manera normal. Es decir, que pueda ser producir y reproducir sustentablemente, con precios correctos, que serían los precios normales. Por supuesto, vamos a ver también con Smith que los precios de mercado son distintos a estos precios normales. Oscilan los precios de mercado alrededor de estos precios normales. Lo vamos a ver con Adam Smith. Pero para el punto que nos importa en los fisiócratas, lo que tenemos que ver es que ellos establecieron una diferencia entre el trabajo productivo en la tierra y por lo tanto dentro del trabajo productivo en la tierra o dentro del trabajo estéril en la industria, también analizan, sobre todo con Turgot, lo pueden ver ahí en el texto de Ruin, distintas clases sociales. Hay capitalistas y trabajadores en ambos grupos. Y además una tercera clase propietaria de la tierra, donde el capitalista que trabaja contratando asalariados para trabajar la tierra, está alquilando esa tierra, o sea, paga una renta al dueño de la tierra. Por supuesto que el dueño de la tierra puede ser el propio capitalista, pero en principio, como clase social heredada, si se quiere, del feudalismo de la Edad Media, había grandes propietarios como la iglesia o los reyes, la nobleza, que era dueño de las tierras por herencia y ¿de qué vivían? Cobrando rentas, no hacían nada y solamente por ser dueños podían tener derecho a cobrar un ingreso que se llama renta. Es decir, que la torta, el excedente, ahora no va a ser solo salarios y ganancias, sino que va a aparecer, no aparece, la renta de la tierra como la parte integrante tercera. Vamos a ver con Ricardo
un poco con Smith, pero también más con Ricardo, cómo se determina esa renta. Por otro lado, la, la existencia entonces de clase trabajadora era bastante débil en su puja hacia ese siglo XVIII, y por lo tanto en el trabajo de Quesnay no aparece demasiado. También el trabajo de Quesnay hay que destacar, y lo destaca Rubin, que defiende de alguna manera a los capitalistas en general, diciendo que no cobraban renta, parte de la renta, y no cobraban una ganancia. Era como que fuesen trabajadores, aún con mejor calidad de comida, pero no tenían una ganancia. O sea, lo que decían que la renta que se llevaban los dueños de la tierra, estaban llevándose el excedente. Por eso es que la otra palabra, producto neto, excedente, también usan la palabra renta para referirse a lo mismo. Era como que la renta de la tierra, como era lo único productivo, generaba el excedente. ¿Y eso quién se lo llevaba? La clase dueña, puso esos dueños. Cabe decir que ahí es políticamente jugado para la época para Quesnay, que era un médico que trabajaba en la corte y que estaba atacando al sector dueño y director político, no había ninguna democracia en ese momento, y estaba diciéndole claramente que los que se estaban llevando el excedente eran los dueños y que por lo tanto sus recomendaciones, y esto es importante, de política económica desde el Estado, cómo hacer funcionar a los militares, al Estado en general, a la justicia, a toda la actividad que debe ser solventada. En principio decía cobrar impuestos solamente a quienes ganan excedente. ¿Y quiénes son ellos? Los dueños de la tierra, iglesia, nobleza. Y no cobrar a los capitalistas. En ese sentido hay una defensa de los capitalistas. Eso se ve muy bien en Rubin, por favor léanlo. Otro punto importante es la cuentita que hace ahí Quesnay, que la vamos a ver con un grafiquito, muy sencillo, donde establece la diferencia entre lo que invierten los capitalistas cuando arrancan. Por supuesto, tienen una parte que compran lo que se llamaría el capital fijo y lo que compraría el capital circulante. Ahí en el ejemplo que ponen, en el capital fijo, compran la maquinaria por, digamos, 10.000 millones de, de libras, o en el caso de pesos, pongámosle, y esa máquina va a quedar por muchos periodos. Por lo tanto, lo que se produce es un fenómeno de desgaste paulatino y lento durante, supongamos, 10 años dura la máquina. Entonces, si salió 10.000, vamos a sacar los millones, salió 10.000 y dura 10 años, cada año se va gastando 1.000 de esa máquina. Por supuesto, ¿qué quiere decir esto? Que hay gasto en amortizaciones, hay una previsión de amortizaciones para los que sigan algún esquema contable, de contabilidad, y que lo que establece eso es que, bueno, de usar la máquina se rompe alguna cosa y lo tenemos que mandar al taller o a la reparación. Esa reparación vendría a ser ese desgaste que uno, para que la máquina siga andando, lo arregla y le extiende la vida. Pero estrictamente, esa máquina, al pasar un año, es una máquina ya de usado un año, o sea, le quedan 9, o le quedan 8. Y así, esa parte desgastada es la que se considera que está, tiene que ser recuperada de qué, de dónde sale cómo llevo el mecánico, con qué plata lo llevo el mecánico, y con las cosas que produje con esa máquina. Es decir, ¿qué quiere decir? Que el valor que tiene que tener la mercancía total que produzca en un año, tiene que estar ahí adentro el valor del mecánico que yo lleve a la máquina para que se pueda pagar. Entonces esa amortización entra como una depreciación del capital que debe ser cobrada de la venta del producto que se haga. No sé si se entendió, pero cualquier cosa de todos estos temas me preguntan. De esos 10.000, entonces se supone que hay un 10% anual. Bueno, 1.000 tiene que estar cobrado en el producto para poder recuperar lo que se desgasta de la máquina al año. Otra compra que hacen de capital circulante los capitalistas es la semilla.
la semilla y en tal caso los animales de labranza por 2.000 millones al año. Esto suma un desembolso inicial de 10.000 más 2.000, 12.000. Por supuesto, ¿cuánto se recupera anualmente de eso? Y se recupera 1.000 de lo que se desgastó la máquina, que sale 10.000 en total, y 2.000 que voy a tener que cobrar en el producto final para poder volver a comprar el año que viene otros 2.000 de semilla y animales de labranza, etcétera, o mismo otros insumos. Acá no está desglosado que también parte de ese capital que necesita el capitalista tiene que estar los salarios. Si bien se pagan después de que se trabajó, en principio uno puede considerar que tiene que estar ya pensado como capital de trabajo el adelanto de ese dinero. Tienen que tener ese dinero para los salarios. Acá en Gesne no está citado eso, pero podríamos considerar que está dentro de esos 2.000, lo que tienen que pagar. Entonces, ¿cuánto ganan al año? Bueno, dice ahí en el ejemplo que la producción se vende por 5.000 millones. ¿Y cuánto fue de costo? Recordemos, 1.000 de la máquina que se desgasta cada año, que es un costo, y 2.000, que es el costo de la semilla y los insumos. O sea, 5.000 menos 3.000, 2.000. 2.000 sería el excedente de esa tierra productiva. Dejamos al lado la industria que no es productiva, por tanto, para los fisiócratas no daría excedente. Físicamente. Entonces, ¿qué decían los fisiócratas? Cuanto más crezca la producción agrícola, más puede crecer la industria, porque la industria es como dependiente de cuanto más elaboración de productos de la tierra hay, más gente puede comer, más gente puede sobrevivir a ese proceso, y más insumos de origen agropecuario y minero, ¿por qué no?, se pueden utilizar para hacer agrandar una industria que, insisto, no era considerada físicamente productiva, o sea, que no generaba un excedente. Ahora bien, ¿cuál es el proceso que sigue? Bueno, de esos 2.000 que quedan, el capitalista tiene que pagar el alquiler de la tierra. Y efectivamente el círculo se cierra cuando se paga ese alquiler de la tierra o renta de la tierra, que son esos 2.000 millones. El círculo vuelve a arrancar cuando esa clase rentista, con esos 2.000 millones el año que viene, compra a los industriales 1.000, supongamos, y a los agropecuarios 1.000. Y vuelve a arrancar todo el circuito que describimos recién. Los capitalistas agrarios compran 2.000 millones en nuevas semillas y tienen que considerar el desgaste de capital de ese año. Entonces, esa amortización se suma a esos otros 3.000. Vuelven a vender por 5.000 y cierra con el pago de esos 2.000 que les quedó como forma de renta. Renta, entonces, producto neto, excedente. Ustedes lo encuentran en Rubin esas definiciones. 7 definiciones hay. Ingreso neto, también lo llaman. Son formas de establecer que la producción, en general, lo que hace es producir un excedente que luego es apropiado o disputado, porque digamos, la renta, la ganancia y los salarios están disputándose un excedente. Ya en el siglo XX vamos a ver que hay un desarrollo del derecho social por el cual los trabajadores avanzan en sus derechos y entonces ya en el siglo XIX aparece un salario que era ya no como un costo que se le paga a un caballo, sino que ya ese costo había superado un nivel por el cual empieza a comer, a disputar parte de la torta. De hecho, en los países desarrollados, la mitad de esa torta va a los trabajadores. No en forma de salario directo, pero también sí de indirecto, en lo que es salud pública y lo que es educación, por ejemplo.
Entonces el 50-50 que se vivió acá en el peronismo en los 50 tenía que ver con eso. Los países desarrollados están en un 50-50, como un sistema por el cual da un esquema de posibilidades de demanda que hagan sustentable el proceso de crecimiento. Por supuesto, acá, para la Argentina y para los países periféricos, tenemos que agregar otro limitante importante, que son las divisas, los dólares, cosa que los países de centro no tienen. Y estamos hablando de países que tienen moneda internacional como el euro, como el dólar canadiense, dólar australiano, yuan, yen, ¿sí? Entonces esos límites están más alejados en esos países. En toda la periferia no. En toda la periferia un límite importante son las divisas. Pero acá no se va a tratar. Entonces, ese ejercicio que hace Quesnay, que ustedes lo pueden ver ahí descrito en Quesnay, lo podemos hacer graficar con un esquemita sencillo. Si puedo, a ver si comparto el chat y no sé cómo va a salir este dibujo, pero a ver, vamos a dibujar así, vamos a dibujar otro así y vamos a dibujar otro así. Y acá vamos a poner dividir en 2. A ver si esto funciona así. No funciona. Dividir en 2. Dividir en 2. Y esto lo vamos a dividir en 5. 1, 2, 3, 4. Y esto, vemos cómo lo hago. No. Seleccionar. Bueno, un poco mejor ahí está. Bueno, cada uno de estos vale 1000. Cada cuadradito, vamos a poner 1000. Bueno, 1000. Vamos a copiar. No quiere copiar. Mil. Bueno. Bueno, me rindo. Vamos a... Otro cuadrito de 1000 y listo. Bueno. Entonces, empecemos a ver con flechas. Este sector inicia el proceso comprando 1000 acá y 1000 acá. Este sector es el sector terrateniente. Seguimos iglesia, nobleza, etc. Dueños de la tierra por herencia. Estos 2000 inician el proceso del círculo donde le van a comprar a quiénes. Bueno, acá tenemos el sector, vamos a poner acá, sector de producción estéril. O industria. Y acá vamos a tener
la producción, vamos a poner trabajo productivo o tierra, los sectores que trabajan en la tierra. Y acá la producción estéril. Bueno, estos reciben estos 1000 y ahora acá tengo unos 1000 y acá estos 1000 se van. Bueno, no me deja sacarlo. Vamos a borrar esto y reciben 1000. En contraposición, ellos le venden. ¿Qué le venden el trabajo productivo? Bueno, necesitan comida. Es decir, uno podría poner acá que uno tiene, a ver si ponemos alimentos. Fuera la A, directamente y listo. Y esos alimentos, ¿a quién se los venden? Acá. Entonces, estos alimentos se borran. Y ellos tienen los 1000 y le vendieron por 1000 alimentos. Esos otros 1000, ¿a quién se los van a comprar? Bueno, se van a comprar undo. Bueno, me parece muy justo esto. Vamos a cambiar la bocha. Va a venir 1000 acá. Y estos 1000 se tienen que ir. Yo espero que se vayan. Pero... qué lindo este sistema. Estaba acá. Y estos 1000 vienen acá. ¿Y qué le van a vender los que producen industria? Bueno, alguna cosa que se produce en la industria o la manufactura, que podríamos llamar manufacturas. M. Vamos a poner la M. Entonces, M. Entonces, ¿qué pasa? Estos tipos ya pueden comer y pueden tener, digamos, los tenedores para comer. O sea, han comprado por 2000. Y por supuesto, me falta una flechita. Una flechita acá. Donde la manufactura fue de acá a acá. El alimento fue de acá a acá. Ahora nos falta los otros intercambios que tienen que ver entre estas dos grupos de producción estéril e improductivo. Estoy reproduciendo acá los números que les dije recién. 12.000 de inversión, 10.000 invierte acá el trabajo productivo. ¿Y por cuánto va a vender al año? Por 5.000. Fíjense que hay 5 cuadraditos de 5.000. Va a vender eso. Estoy reproduciendo acá los costos, que van a ser 3.000. Y 2.000 van a ser lo que se obtiene de excedente o renta. Ahora bien, si estos cuadraditos valen 1000, yo acá, estas clases se necesitan. ¿Qué puede pasar acá? Que esta M de manufactura se la vende, por ejemplo, acá. Y estos 1000 que están acá van a pasar acá. Y esto, vamos a ir, a ver si esto lo puedo borrar. Lo borro. Bien. Entonces, ahora, pongamos nuevas flechas. Nuevas flechas, dije. Se le pagó por 1000 y otra flecha donde acá se le da, ¿qué cosa? M. Le venden manufactura por otros 1000 ahora a este sector campesino, que podría ser un arado, que podría ser un carro, que podría ser algún tipo de maquinaria para cultivar, para excavar, etc. Entonces ponemos esta M
La tenía acá, ¿no? Esta M, manufactura. Ahora bien, ¿qué le vende este sector productivo al no productivo? Bueno, evidentemente, esta gente tiene 2.000 pesos ahora. Y esos 2.000 pesos, o 2.000 millones, van a poder comprar ¿qué cosas? Dos cosas van a poder comprar. O sea, un cuadradito para cada cosa. ¿Y qué es lo que vende doble el sector productivo? Bueno, vende, vamos a poner acá, ¿qué es lo que vendía? Bueno, esto ya lo vendió este cuadradito, ¿no? Vamos a ir a otro cuadradito. Vende alimentos. ¿Y qué otra cosa vende más? Vende materia prima. Vamos a poner MP. Materia prima. ¿Materia prima qué sería? Bueno, produce el aceite o produce de la extracción de la tierra, puede producir, antes que llegue al molino, el aceite son los granos, y puede producir, además de los alimentos, insumos. Los alimentos pueden ser insumos. Si hay una fábrica de hacer hamburguesas, necesitas carne. Si hay una fábrica de hacer puré, necesitas papas. ¿Sí? Le vende las materias primas que van a ser insumos del sector estéril. Si hay una minería, le vende el hierro, va a ir una acería, se hace acero, etc. Entonces acá tenemos otra flechita donde le van a vender materia prima y ellos le van a pagar con 1.000. Entonces, estos 1.000 salen de acá, por ejemplo, y van a ir, vamos a ponerlo acá al lado, 1.000. ¿Sí? Estos pagaron con 1.000 que va acá y esta materia prima va acá, la ponemos. Materia prima MP. ¿Qué más le pueden vender? Bueno, esta de alimentos, recordar que esta gente también come, o sea, se la guardan para ellos. O sea, esta parte de alimentos, a ver si se puede hacer algo más acá. No, no puedo. Dejémoslo ahí. Esta. ¿Y qué otra cosa más pueden venderle a este sector? Bueno, este tiene 1.000 y acá yo tengo algo sin vender, un cuadradito sin vender. Recuérdense que acá ya se vendió. Acá lo que se hizo fue comprar manufactura con esos 1.000. En vez esta manufactura tendríamos que ponerla afuera del cuadradito, ¿no? Vamos a ponerla, si la puedo poner afuera, porque fue comprada, no es que se produjo acá. Vamos a ponerla afuera, esta M acá. Pero, bueno, vamos a ponerla con rojo. Y vamos a ponerla, ¿sí? ¿Qué es esa? Vamos a ver si puedo hacer una recta directa. Sí, la anterior venta fue esa. Y esta la borramos, esta otra. Vamos a borrarla. Ahí está. Bueno, entonces tenemos, repasando, inician por 2.000, estos tenían 2.000, compran con unos 1.000 materias primas. Esas materias primas se las venden acá y a su vez estos sectores le compran manufacturas por 1.000 a estos. Es como si hubieran intercambiado. Este le vendieron materia prima y esto le venden manufactura.
Esta A, dijimos, esta de alimentos, es para comer ellos. Vamos a ir a otra. Y también necesitan estos sectores, el sector productivo, materia prima. Vamos a ponerla acá. Con el color correspondiente azul, MP. Vamos a entonces ver que esta materia prima fue vendida a este sector. Y esta materia prima se queda acá. Este alimento se queda acá. Serían como dos partes de los propios costos que tienen que tener, ¿no? Pero estos todavía les faltan comprar, ¿qué cosas? Alimentos. Entonces, ¿dónde hay otro alimento acá? Vamos a poner acá. Alimentos. Ese cuadradito. Estos alimentos van a ser vendidos por estos 1000. Entonces, esta A que está acá va a ir ahí. Y estos 1000 van a venir acá. Lo escribimos. 1000 viene para acá. Entonces, de acá se tiene que borrar. Y esta A se va de acá y va ahí. Y por supuesto estos 1000, vamos a hacer una flechita, no sé, y acá le pagaron 1000. Entonces, repasando, siempre hay dos flechitas en cada cuadrito, menos esta y esta MP que quedan como propio alimento y materia prima para el propio sector productivo. ¿Qué es lo que venden? Fíjense, hay 5, venden 3. Es decir, venden un alimento. Acá se me borró, perdón. Acá dijimos que le vendían manufacturas. Y entonces tenemos 1000 vendidos de manufactura, 1000 vendidos de alimentos. O sea, un alimento acá ya vendido. Una A que estaba acá pasó acá. Una M que estaba acá pasó acá. Estos tuvieron 1000, estos tuvieron 1000. Con estos 1000, ellos compraron manufacturas. La M viene acá. Ellos con estos 2000 compraron alimentos y materia prima, que están acá. Los 2000. Por supuesto, ellos vendieron por alimentos y materia prima que se fueron de acá. ¿Y qué les quedó? Les quedó 2000, perdón, 1000 más 1000. Estos 2000 es el excedente. Fíjense que estos alimentos los producen ellos para ellos mismos, para el propio sector, porque come la gente ahí también. Y necesita también insumos y materias primas, por 1000. Entonces, fíjense, 1, materia prima, 2, de acá, alimentos, 3, alimentos. ¿Sí? Se vendieron 3000. Les quedó sin vender lo que necesitan ellos. Pero en el intercambio de todos, estos 2000 que arrancaron, ¿dónde fueron a parar? Acá, al sector productivo. Eso es lo que había en el oficio, que el sector productivo genera un excedente. Por supuesto tiene que ver con una demanda inicial por ese monto. La demanda genera ese volumen productivo. La demanda es la que está iniciando el proceso para la producción. Pero el hecho es que, por derecho de propiedad de la tierra, esta gente que está trabajando la tierra tiene que pagar un alquiler. ¿Y por cuánto es el alquiler? Por 2000. Entonces, vamos a poner la gomita acá, tiki, tiki. No, vamos para atrás. La M tiene que quedar. Vamos a poner la M de nuevo. Sistema
No voy a hacer opiniones del sistema. M, bien. ¿Quién tiene los 2000? Estos tipos de acá. Colorín colorado, entonces, el terrateniente, solo por ser dueño, tiene derecho de propiedad sobre esa tierra que fue heredada y cobraba. Ese impuesto se va a hacer tan fuerte que a pocos años después, pocas décadas después, se va a producir un enorme cambio en contra de la nobleza y la iglesia por estos abusos rentísticos, que eran casi absolutos, no solo relativa a esa renta, no era diferencial solamente. No era porque era mejor tierra o peor tierra, era un derecho de propiedad que se pagaba de todas maneras. Estás en esta tierra, me tenés que pagar parte de lo que producís. Entonces se produce la Revolución Francesa, 1789. De tal manera que produce también un cambio en las relaciones de fuerzas sociales por las cuales Francia, lo habíamos visto un poco con los mercantilistas, es un país menos desarrollado industrialmente, pero que institucionalmente, hasta el día de hoy, tenemos la división de poderes de Montesquieu, tenemos los avances que se hicieron después con Napoleón en la reglamentación de leyes, todos los avances que se hacían al mismo tiempo que él se nombraba emperador, yendo para atrás, hacía avanzar el capitalismo en una forma de regulación legal y constitucional y de reglamentación de leyes en Francia. Pero eso estaba metido en una configuración donde la burguesía, tanto industrial como agrícola, en Francia había destronado directamente y decapitado a los reyes y la nobleza, cosa que en otros países de Europa no pasaron tanto. Por ejemplo, no pasó en Inglaterra, no pasó en Holanda, pero sí pasó en Italia, no pasó en España, es decir, sí pasó en Rusia. Es decir, la configuración de todas maneras se hace con una fuerte dominio, que primero va dominando larvadamente lo económico, la burguesía, formando gremios, hace mucho, acumulando capital, y después con la acumulación con la venta de esclavos, y después con la acumulación, que se llama Marx, acumulación originaria, con la acumulación lenta de que si yo era maestro en un arte por sus zapateros, mis alumnos, que iban a ser zapateros en el futuro, trabajaban para mí en el intercambio que yo les daba el conocimiento. Formas anteriores a la maquinaria industrial. Pero durante mucho tiempo el feudalismo fueron esa acumulación larvada de poder económico, pero que no había poder político, porque ahí estaban los reyes, Dios el rey, y después el resto. Entonces, todo este proceso de poder económico hace que la frutilla de la torta sea el cambio institucional de una revolución como la francesa. Bueno, estas ideas fisiocráticas fueron opuestas al mercantilismo y opuestas en Francia y tomadas por la Revolución Francesa como la nueva economía. Era como una economía de izquierda en la época. ¿Quién fue el primer economista argentino? El primer economista argentino tradujo el libro de Quesnay al español y que lo usó como jacobino que era, como revolucionario de avanzada que era. En la Revolución de Mayo teníamos 3 jacobinos importantes. Uno era Moreno, otro era Castelli, que era un gran orador, y otro era Manuel Belgrano. Manuel Belgrano, en ese momento no había economistas, como abogado es el primer traductor al español del libro este, que brevemente tuvo varias ediciones cada vez más complejas. Este esquemita es muy simple. Simplemente ¿por qué? Porque se reproduce en una escala de reproducción simple. Fíjense, digamos, simple no, reproducción ampliada, pero no hay una acumulación. Acá es todo capital circulante. Fíjense que estos 2000 vuelven a gastarse y vuelven a volver a ellos siempre 2000. Él hizo modelos donde ese 2000 cada vez crece, 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 y esto crece, crece, crece. Entonces van mostrando cómo el trabajo productivo crece y al mismo tiempo crece el producto neto, ingreso neto, excedente o renta. Entonces la primera configuración de explicación de una economía por la cual no era vender caro o comprar barato. No importaba eso, era el precio.
era producir más, y el responsable de esa mayor producción es la tierra, que era trabajo productivo. Bueno, los dejo con esto, léanlo y espero sus preguntas.